Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. Estamos en un nuevo set y estamos con una nueva invitada, Javiera Alvear. Javiera, ¿cómo estáis? Hola, estoy súper, quiero darle las gracias primero por la invitación. Oye, Yo he visto gracias a sus ti. podcasts y me encantan. Así Gracias, que Javi. yo súper, para mí es un honor estar acá y poder también conversar la educación financiera, que en el fondo que es mi misión. Claro. Así que feliz. Oye, sí, hablamos un poco de eso. Y nada, pues o sea, la Javi tiene su proyecto de educación financiera. Básicamente intenta como reducir conceptos que pueden ser complejos y centralizarlos en una plataforma para que todas las personas puedan averiguar de ellos de una forma un poco más sencilla. Hablaba un poco de eso, Javi, como que pasa ahora que hay mucha información en todos lados, como hay un exceso de información, entonces se necesitan esas plataformas que te pueden un poco guiar y centralizar de personas que realmente son expertas. Vamos a hablar un poco de eso, Sí. ¿cachai? Porque también pasa como que hay gente que no es tan experta en eso. Primero, para partir, Javi, partamos como cómo llega este llamado de la educación financiera y en realidad que estudiaste un poco para que la gente te pueda conocer. Sí, obvio. Mira, en el fondo yo soy ingeniera comercial y estudié en la Diego Portales, así que soy portaliana de corazón. Genial, genial. Para todos los portalianos. Y después de eso, desde bien joven, yo quise dedicarme al mundo del mercado de valores. Entonces empecé a buscar práctica en la Bolsa de Comercio de Santiago con mucha antelación, por lo tanto la gerente de recursos humanos me dijo, tú quedaste sí o sí porque fuiste la primera en llegar. Bacán. Así que por mi motivación de querer investigar en este mundo misterioso que es el mercado de valores, de hecho yo me imaginé que iba a entrar a la bolsa y que iban a estar todos gritando así como compra, Las venta, así. acciones, sí. Y cuando entré no, pues no había nada de eso. Silencio. Silencio porque ya todo está en sistema, Claro. pero la verdad es que fue para mí espectacular poder comenzar en una institución tan importante a nivel nacional en el mundo económico financiero. Claro. Y yo era chica, me estaba recién interiorizando en el mundo de las finanzas y luego de hacer la práctica empecé a trabajar en la Bolsa de Comercio. Ahí empecé a aprender desde cero lo que son las acciones, los bonos, el abanico de posibilidades de inversión en Chile y junto con ello me apasionó muchísimo ciertas actividades que hacía la bolsa abiertas al público. Claro. Claro, como por ejemplo el Día del Patrimonio, que fue hace poquito. Yo cuando el Día del Patrimonio fui voluntaria para hacer educación financiera y recibir a las personas y me di cuenta que sí, era muy entretenido. Sí. De hecho el Salón Rueda es hermoso de la bolsa, si tienen la oportunidad de ir a conocerlo, espectacular. Entonces yo empecé a recibir a la gente y siempre, oye, ¿tú qué conoces del mercado de valores, etcétera? Y no había conocimiento. Y por otro lado me llamó la atención que era muy poca gente. Si tenemos una institución abierta para todos los chilenos, llegan 20, 30 personas, es pocas personas. Claro. Entonces yo dije, hay información financiera, hay educación, el problema es que hay que llegar a la gente, la difusión, un vehículo quizás. Entonces ya para el 2018 creé un Instagram porque me di cuenta que ya estaban todos en Instagram. Y a mí me encanta el mundo de las fotos y los videos y todo eso. Entonces creé un Instagram y a pesar que no tenía las mejores gráficas, empezaba a explicar qué son los corredores de bolsa, después qué es la bolsa de valores, qué es el Banco Central y hacía pequeñas cápsulas informativas. Entonces, más que nada fue un rol netamente social en un comienzo para poder acercar esta complejidad de la finanza a todas las personas. Claro. Y ahí descubrí este mercado que la verdad es que hay un grupo muy grande de chilenos que están interesados en interiorizarse en finanzas y que les complicaba un poco llegar por lo mismo que comentamos, es decir, que hay mucha información, pero ¿dónde partimos? Y ahí fue cuando empecé a tener bastantes seguidores, mucha gente que me apoyaba y empecé con los cursos, con la charla y hoy día ya creé una herramienta para democratizar la educación financiera que es el primer buscador financiero de Chile, que ustedes lo pueden encontrar en www.bluchifinances.cl, pero más allá de como una herramienta muy compleja, es una herramienta súper útil para las personas. Claro. De hecho, es la primera edición. Me falta muchísimo más. Quiero que sea aplicación, quiero que sea con toda la información, pero para partir es una muy buena instancia para poder ordenar un poco la finanza y la economía. Entiendo. Hablemos un poco de eso porque me resulta interesante este rol comunicativo que tienes. Como hay mucha gente que estudia finanzas o que estudia como cosas ingenierías y que se quedan muy en, Claro.
muy en lo técnico o muy como también como en ese mundo, pero tú también querés como abrirlo y educar y como... Exacto. ¿De dónde crees que nace como esa misión? Así como... Sí, mira, de hecho yo tenía la oportunidad de quedarme trabajando en la mesa de dinero. O sea, yo quedé en la mesa de dinero de renta fija y tuve la oportunidad de seguir ese camino, que claramente ese camino no tenía ninguna relación con el tema comunicacional y me hubiese ocupado bastante tiempo. Pero yo creo que nace con la gana de que siempre he querido generar un aporte a la sociedad, ese granito de arena que uno siempre quiere hacer, porque uno quiere que su paso sea para aportar algo. Y en ese sentimiento de querer aportar algo a la sociedad, pude descubrir este nicho de la educación financiera y sentí muchas respuestas positivas del público y eso me alimenta día a día en mi trabajo. O sea, yo hoy día estoy muy contenta de mi trabajo porque para mí la satisfacción y la respuesta de las personas frente a este tipo de iniciativas como Blue Chip Finances es algo que me tiene muy contenta y ahí es cuando yo dije, no, yo me tengo que dedicar a esto. De hecho, lo partí mientras trabajaba, entonces tenía las dos opciones, pero luego dije, me independizo, me dedico a esto y a medida que vaya creciendo en audiencia, a medida que vaya creciendo en seguidores, voy aportando más a más personas. Entonces, no sé, quizá un bichito de aportar algo a la sociedad y eso principalmente fue el foco. Sí, a veces puede pasar que, claro, uno tiene una carrera o una misión y todos tenemos una, o sea, todos tenemos como algo, pero uno dice, ya, pero ¿para qué sirve todo esto? Claro. Si es que me lo voy a quedar solo todo yo. Exacto. Siento que el conocimiento... Y la otra vez lo hablaba con alguien como una persona que es software engineer en una empresa en Estados Unidos. Y el lenguaje que él tiene es muy técnico. Entonces hablábamos un poco de que él igual me decía, pucha, yo igual, no sé, como que me gustaría como a veces reducir un poco este lenguaje tan técnico que tengo como a cosas más complejas. Es difícil. Y me decía, pero... Habían profes que lo podían hacer con metáforas inclusive. Nos decían, cabros, no sé, Python, y como que les explicaban como Python, pero con metáforas. Buenísimo. Entonces, yo siento que las personas que realmente pueden explicar cosas demasiado complejas en lenguaje muy simple, hay mucho valor en eso, porque así no solamente el conocimiento se queda con donde unos pocos, sino que se puede democratizar. Exacto. Y no estamos hablando de que todos van a ser expertos en finanzas, pero estamos hablando de que van a tener un lenguaje, lo que tú hablas, como que tengan un lenguaje, que sean letrados y que tengan como un lenguaje en este caso en el mundo de las finanzas. Encuentro que es súper importante. Y yo siento que todos nosotros podemos aportar con algo, porque todos conocemos más de un tema en específico. Claro. Ahí me di cuenta y siempre les digo a todos, y la invitación es decir... Crean en uno mismo y dense la instancia de crear quizá un blog, un Instagram, para entregar información, porque así nos compartimos entre todos distintos temas. Todas las personas tenemos un enfoque, tenemos una habilidad, un conocimiento en algún área específicamente que podemos enseñar o aportar a la sociedad con algo. Y yo no solamente sigo páginas financieras, me encanta seguir páginas de médicos o dermatólogos. Ha pasado harto con los médicos que se hacen cuentas de TikTok y es brígido, como que la gente de verdad quiere saber lo que pasa detrás de escenas. Exacto, o de repente no algo tan complejo, sino que cocina, o sea, personas que te ayudan a la moda, a vestirse. Sí. Hay un rubro tan importante y yo creo que hay que atreverse también a decir, oye, yo me manejo en esto, y muchas personas no se manejan nada y quizás les puede servir esta información de alguna forma, y a través de las redes sociales esto ha permitido muchísimo a muchas personas incorporarse y aportar en algún conocimiento específico. Ahora, ojo con eso que estábamos conversando, no es necesario ser un experto en un tema, sino que si uno ya tiene un conocimiento que le puede aportar al otro, es espectacular. Es cosa de crear una estrategia, es cosa de hacer unas gráficas bonitas y tratar de llegar a la gente con temas útiles. ¿Cómo lo has hecho tú ahora? ¿Tienes TikTok? ¿Tienes Instagram? ¿Qué piensas de las redes sociales? Hay mucha gente que se está metiendo ahora. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
ha sido un proceso donde me ha permitido medir la sensibilidad del mercado, porque uno de repente, sí, es súper bacán, porque al principio uno sube ciertas publicaciones y no genera ninguna interacción. Después subí una y que yo creo que no va a generar y genera muchísimo. Bacán. Y uno va conociendo un poco qué es lo que las personas buscan en redes sociales, que en el fondo nosotros tenemos que entender que hoy día todas las personas están en redes. Distinto target, en Facebook uno encuentra un target distinto, en TikTok, en Instagram, y lo que sirve para un video que sirve para TikTok no siempre va a dar el mismo efecto en Facebook. Sí. Entonces, todas esas cosas uno las va aprendiendo en la práctica y lo que permite un poco ir mejorando, porque ¿qué es lo que ocurre? Que como finanzas y economía es un tema tan complejo, uno tiene que ver la forma más correcta o más entretenida de transmitirlo, y para eso te requiere estar constantemente analizando el mercado, analizando dónde está la gente o qué video subo a qué red social, ya que son distintas targets, distintas personas. Para mí ha sido espectacular, lo he pasado increíble, me encanta lo que las redes sociales te permiten hacer hoy en día y además me encanta que todos puedan acceder. Yo creo que la invitación es todos tener su aporte, su empresa y partir con redes sociales, porque es espectacular. Son herramientas como muy útiles. Siento que los algoritmos, específicamente quizá en TikTok, en Instagram. Ahora en Instagram, yo siempre como que le tiraba un poco de hate a Instagram porque su algoritmo como que... es difícil de tratar. Era difícil y sabéis que ahora como que siento que se ha puesto las pilas y está intentando ser más similar al de TikTok. No sé si hay cachado como que... Sí, me he dado cuenta del efecto que ha tenido. Está como intentando igualar el algoritmo de TikTok y eso igual es positivo para nosotros los creadores de contenido, que podemos tener un algoritmo, que a mí me encanta el de TikTok, como que siento que el de TikTok, en especial la página para ti, quizás a ti te salen como influencers de finanzas, pero también de cosas que tú como que son muy personales y uno dice, oh, me salió esto. Como... ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Fútbol femenino. Sí. Bueno, hablar también un poco de eso, Javi. Cuéntanos como... Claro, o sea, la gente igual lo quiere saber. Pero claro, como la gente igual quiere conocer como... Quizá tu lado más personal como de hobbies, como... ¿Qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre? Como qué cosas haces como para despejarte un poco del mundo de las finanzas. Sí, eso es muy buena consulta, porque yo siempre he tenido esa percepción de que el trabajo es una cosa, pero hay que saber equilibrar la vida, el también tiempo libre. También cómo lograr ese equilibrio, claro. Sí, porque para mí es sumamente importante el tiempo con mi familia. Yo soy muy familiar, nosotros somos 4 hermanas, tengo 3 sobrinos hermosos que son mi vida, y para mí el tiempo de la familia es sumamente importante. Entonces, constantemente nos estamos viendo, estamos haciendo cosas juntos, somos súper unidos y eso para mí es mi pilar más importante en este momento. Y por otro lado también mis amigas y amigos también, que también yo me preocupo de dedicar bastante tiempo a ellos, así como, porque mantener la amistad es sumamente importante. Entonces, dentro de ello, uno de mis grupos más importantes es del equipo de fútbol, que también juego fútbol. Bacán. Sí, soy delantera. ¿Qué posición? Delantera. Soy goleadora. Oye, genial. Salí goleadora en el último campeonato. Oye, genial. Mandarle un saludo como a las chicas de tu equipo. Sí. Es que no quiero decir el nombre, o lo digo igual. No sé. Somos hincha pelotas. Oye, hincha pelotas. Saludos a hincha pelotas, ganadoras. Me va a encantar este mensaje porque siempre me ven. Son mi fan número 1. Genial. Así que ahí van a estar todas acá. Y bueno, también mi hermana está en el mismo equipo. Mi hermana y mi amiga somos el mismo grupo y lo pasamos excelente en las distintas ligas. Bueno, también juego tenis, ping-pong. Mi papá es mi partner y él me metió en todo el mundo de los deportes desde chica y es lo que hoy día me sirve para desestresarme, para liberarme. Salgo a trotar, escucho música y eso para mí es espectacular. Así que me muevo entre todas esas cosas que mencioné. Qué bueno, el deporte es importante como en la vida de las personas. Hace tiempo yo hacía calistenia. Y hacía como las barras. Encuentro súper difícil. Es difícil, pero una vez, claro, una vez logras como hacerlo, como que de verdad te das cuenta que... porque trabajáis con tu propio con tu propio peso. Entonces como que es un movimiento del peso de uno a través de las barras que te ayudan como a... Entonces hay técnicas y de todo.
ahora lo dejé y siento que me falta, ¿cachai? Como que siento que es algo que me falta en mi vida. Tenéis que hacerlo, y que tengo que no podéis dejar de lado. Y que tengo que... Sí, porque uno de repente tiene tantas cosas. Imagínate, yo ahora estoy haciendo un magíster también. Magíster, trabajo... pero de todas igual formas, te da el tiempo hay que darse el tiempo, hay que darse el tiempo para descansar, para compartir, y el deporte es clave. O sea, por lo menos en mi día a día, es clave porque me desestresa, uno comparte con las personas, así que no, el tiempo, hay que siempre idealmente tener un equilibrio en el trabajo, que es sumamente importante, pero lo que es igual de importante es el tiempo libre, con la familia, con los amigos, así que eso también sigue siendo un tema clave para mí. En el ámbito familiar, Javi, no sé, como... me gusta hacer esta pregunta, como lecciones o enseñanzas que te hayan dejado algún familiar tuyo, tus papás, como que hayas rescatado y que te hayan ayudado hasta el día de hoy. Mira, principalmente yo debo todo lo que soy a mi familia, porque, bueno, yo también te había comentado antes de entrar acá al programa, que una de las cosas que yo hicimos con mi familia, mi papá trabajó en las Naciones Unidas y nosotros vivimos en países con guerra, en países de guerra, que fue en Bosnia y Herzegovina, y vivimos en Haití, ¿ya? Y eso me permitió... con mi familia, nosotros, imagínate, que no compartíamos con gente externa, sino que compartíamos entre nosotros y nos fortalecimos tanto como familia que también eso nos permitió esa unidad y apoyarnos en cualquier momento. Me permitió a mí hoy día ser una persona que soy bastante empática, soy una persona que, claro, que siempre quiero aportar a la sociedad por el mismo tema que mi papá siempre aportó a la sociedad a través de las Naciones Unidas. Imagínate que nosotros compartíamos con gente de distintas culturas, en distintos idiomas, todo eso me abrió el mundo y hoy día quizás me da la habilidad también comunicacional y poder adaptarme a los distintos ambientes. Entonces, y mi familia siempre ha sido un pilar, o sea, ¿quiénes fueron mis primeros fans en Blue Chip? Mis hermanas, mis papás, mis sobrinos, que hasta se dieron el tiempo de tomar el primer curso que hice y estaban todos conectados a la hora, así que bueno, esa es como la enseñanza más importante, es ser familiar, ser empático y siempre la familia está primero. Eso es como... Oye, qué genial como... Y claro, como esa unión que uno tiene que tener como familia, las relaciones, lo decía anteriormente, como que se tienen que cultivar y se tienen que tomar, uno se tiene que tomar el tiempo, o sea, también lo conversaba hace poco, un amigo que, bueno, está viviendo solo ahora, varios amigos que ahora están como arrendando, están como empezando como a ser independientes, y él me decía, ¿sabéis que me he dado cuenta que ahora que vivo solo, él tampoco tiene novia ni nada, pero decía, bueno, es súper importante como ir a ver a mi mamá, ir a ver a mi papá, pasar tiempo con ellos. De hecho, ahora como autocrítica, no he visto a mi mamá como hace una semana, tengo que ir a verla. No, castigado. Tengo que ir a ver a mi mamá, ¿qué me pasa? Pero es importante, es importante como tomarse el tiempo, porque siempre hay tiempo, o sea, y uno le da la importancia a las cosas. Entonces, como que, oye, tu familia, ¿cachai? Como... De hecho, por ejemplo, bueno, hay un dicho que de repente dice mejor tener amigos que plata. A veces, por lo menos en términos de Blue Chip, tener amigos me ha ayudado mucho más que tener quizás los recursos, porque entre todos nos ayudamos. De hecho, yo he ido conociendo distintos creadores de contenido, he ido conociendo distintas autoridades financieras que en el fondo me han permitido a mí abrirme un poco al mundo, y eso me da oportunidades a mí de poder compartir, tener invitaciones, este mismo podcast que me generó por conocer a Francisco Ackerman. A través de ello yo lo encontré a ustedes. Entonces imagínate cómo genera esto de tener amigos, tener contacto. Entonces finalmente, y eso para mí es lo que más me queda, o sea, mientras yo pueda aportar a la sociedad y tener como un buen núcleo de amigos o de contactos, para mí también, tanto como personalmente como empresa, me ha servido muchísimo. Fundamental. Javi, preguntarte, te pregunté de estas enseñanzas que te ha dejado tu familia, pero pasándonos al lado un poco más como de ciertos mentores o ciertas personas que te han ayudado específicamente para hacer lo que haces. ¿Tienes algún mentor, referente, algún libro, algún profe que haya pasado en tu vida, una persona que te haya enseñado así como, wow,
¿quién podría ser esa persona en tu vida? Déjame pensar porque tengo varias personas que me han generado un cambio en muchas cosas, ¿ya? Bueno, el primero de todo y no tiene competencia es mi papá. ¿Ya? Papá. Mi papá no tiene ninguna competencia en este mundo porque mi papá es un líder innato, es una persona un profesional que sabe llevar equipos, que me ha enseñado hoy día todo lo que yo sé en términos sobre todo de sensibilidad social, del trato con las personas. Entonces, para mí, si tú me preguntas quién es esa persona que yo me gustaría seguir y ser como él, es mi papá. Qué bacán. Sí, es mi papá. Y yo siempre le digo, o sea, y creo que estoy muy... De hecho, ayer cuando hablamos por teléfono hablamos 1 hora, porque me encanta todo lo que hace, su forma de tratar a las personas, su sensibilidad social. Así que siempre va a ser mi papá. Pero además de mi papá, también tengo ciertos economistas, ciertas personas que me han tomado... me han hecho aprender muchísimo. Claro. Por ejemplo, muy cercano, que no sé si todos lo conocen, pero se llama Matías Godoy, que es un economista que creó en su época de economía con manzanita. Yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y empecé a ir a charlas, y una de las charlas que más me gustó por lejos fue la charla de él. Así que si Matías ve esto es por ti. Porque también leí su libro. Ya, bacán. Y su libro, y él me acuerdo ¿Cómo se llama el libro? Se llama como Economía explicada con manzanitas. Creo que también se lo voy a mandar para... Y bueno, ¿sabéis qué me gustó de él? Es que yo dije, yo quiero ser como él. Porque me inspiró. Porque yo me acuerdo que yo no conocía nada. Me senté en el auditorio cuando él habló y empecé a entender la economía. Y yo dije, por primera vez entiendo la relación deuda, gastos fiscales, no sé. Y ahí dije, no, es que esto es. Y ahí me empecé a meter, leí su libro, me metí a su página a ver su análisis. Y él se da un trabajo un aporte social bien importante. Quizá hay muchas personas que hacen eso, pero yo me guié por él. Entonces, y hoy día ya trabajamos ciertas cosas juntos, nos hemos juntado y todo. Entonces, yo era niña, lo veía, ahora ya trabajo con él y hago algo similar a él. Así que bueno, ahí le mando un saludo a Matías Godoy. Y bueno, cierto, también me leí libros de personas que han sido exitosas. Steve Jobs, por ejemplo, me leí su libro, pero efectivamente... Una persona controversial. Sí, pero no es que comparte todo, no es que comparta todo su forma de trabajo, pero de todas formas son perspectivas de gente que ha crecido de alguna forma. O en ese caso, ¿qué le puedo destacar a Steve Jobs? Es su anhelo por ser el mejor, por crecer, por... un visionario. Totalmente. Claro, siempre hay que reconocer las cosas de las personas. Y sabes que yo siempre he dicho, me voy a creer el cuento. Porque mucha gente dice, no, yo no voy a enseñar porque ¿qué voy a enseñar yo? O no, es como no. La verdad es que uno tiene que, bueno, primero que todo certificarse igual. Yo tengo un diplomado, estoy haciendo un magíster, me certifico. Pero también es decir, yo sí puedo generar un cambio. De todas maneras, sí. Yo de verdad tengo ese sentimiento, que sí puedo generar un cambio. Que si la educación financiera en Chile no está bien, yo sí puedo aportar muchísimo. Y eso es lo que me ha hecho estar en distintos lados haciendo charlas. He ido a hacer charlas a 5 universidades, ahora me invitaron a otra. Entonces, creo que la seguridad en uno mismo es clave para cualquier negocio. La seguridad en uno mismo. Hoy me gustó mucho esa reflexión como... creerse el cuento. Sí, porque al final es cliché esta frase, pero si es que no te crees el cuento, como que nadie más se lo va a creer por ti. Sí, como uno igual tiene que mirarse al espejo todos los días y decir, ya voy. Sí, eso. O sea, yo también, igual, aunque sea, uno tiene que saber venderse un poco, si al final la vida es así. ¿Cómo yo logro, claro, que los demás me crean si yo no me la creo yo? Como yo me levanto todos los días, sé que todos los días tengo que aportar en algo, avanzar con algo en mi vida, y también si es que una persona me reconoce mi trabajo, para mí es un día pagado. Claro. O sea, a mí en mi Instagram me llega un comentario, oye Javi, muchas gracias porque aprendí de esta inflación hoy día. Para mí eso está, no necesito ni una otra recompensa para poder seguir con mi trabajo. Entiendo. Y ahora que habláis del tema de la inflación y también para abordar eso y para también hablar temas que están pasando ahora, hablábamos un poco antes de que empezáramos como a grabar esto, pero el tema de que, de una posible recesión que se viene en la economía. Sí. Y la gente, claro, o sea, es brígido una recesión. O sea, yo estaba como viendo ciertos documentales al respecto de las cosas que pasan en las recesiones. Sí. Y mucha gente pierde sus empleos. Mucha gente
los índices de depresión suben demasiado. Sí, también va de la mano, sí. Y es penoso decirlo, pero hay mucha gente que los índices también se suicida, ¿cachai? Se quita la vida porque la plata está en todos los aspectos de nuestra sociedad. Entonces, exacto, como hay gente que pierde sus casas, hay gente que tiene que cambiarse de barrio a barrios más bajos, hay gente que tiene que... entonces, ¿cómo ves tú el clima como el clima económico ahora? Bueno, estuvo la guerra, sí, hay muchas cosas como... ¿Qué está pasando? ¿Cómo tú ves el clima económico ahora, Javi? Ya, entonces yo les quería contar que en el fondo no quiero ser negativa, pero de todas formas, quiero ser un poco realista y mostrar los números tal como son, porque efectivamente es así. Los economistas lo dijeron hace mucho tiempo. Esto no es algo nuevo que diga, uy, ¿qué pasó? De la nada, del día de la mañana pasó esto. De la nada, no, claro, es así. Todo partió, por lo menos en Chile, con la crisis social. Luego, la crisis pandémica, que no fue solamente en Chile, fue a nivel mundial. Bueno, también antes de eso, la guerra comercial. Sí. Y hoy día, la crisis de Rusia-Ucrania, que en el fondo podríamos decir, entre comillas, que es la tormenta perfecta. Porque, literalmente sí. Claro, porque no salimos de uno y entramos a otra, ¿no? Claro. De hecho, la invasión de Rusia y Ucrania hizo que la pandemia pasara a segundo plano. Pero aunque pasó a segundo plano, en China llegaron a haber muchísimos más contagios que el comienzo y finalmente era la tormenta perfecta. Sí. ¿Y por qué te digo la tormenta perfecta? ¿Por qué? Porque efectivamente disminuye el consumo, disminuye la producción, los gobiernos y el Banco Central inyectan dinero, generando esta inflación, que es una contracción económica con un aumento de inflación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que veo yo? Y para que la gente entienda específicamente el término contracción económica. Ah, perfecto. ¿Qué vendría siendo una contracción económica? Ya. Algo muy importante que todos tenemos que saber es el PIB. Y eso no es como que si yo no soy ingeniero comercial no necesito saber. No, todos tenemos que entender y saber el PIB. Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto. ¿Pero qué es? ¿Por qué es sale en el diario financiero siempre? Ya. El PIB, Producto Interno Bruto, es todo lo que se produce dentro de un país. ¿Ya? Lo calcula el Banco Central de manera trimestral. ¿Y se produce en qué sentido? ¿Como de todo el dinero? No, lo que se produce se puede contabilizar a través de la oferta como a través de la demanda. En el caso de lo que se produce es simplemente los productos, así como bienes y servicios. Todos los bienes y servicios que produce el país en un determinado tiempo. Exacto, ya. Dentro del territorio nacional. Genial. Entonces, a ver, ¿por qué es importante el PIB? Porque es un índice internacional que nos permite compararnos con otros países, porque todos calculan el PIB, no nosotros nomás los chilenos. Y además se considera como un índice para medir la economía y a través del PIB se mide si hay contracción o hay crecimiento económico. Porque tú te das cuenta que de repente en el diario financiero dice, se viene un crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Ah, el PIB. El PIB. Ah, se viene una contracción económica. ¿Qué significa esto? Contracción del PIB. Está negativo. Exacto, entonces el PIB es el índice que hoy día nos permite medir si la economía va bien o va mal por la producción, porque se asume que si la economía no está bien, el país va a producir menos. Entonces, cuando te dicen que hay una contracción económica, significa que se produce menos en un país y disminuye el PIB. Claro. Ya, la producción negativa de un país influye en todo. Si las empresas producen menos, necesitan menos recursos y contratan menos personas o despiden gente, por lo tanto aumenta el desempleo. Si aumenta el desempleo, disminuye el poder adquisitivo de las personas y disminuye el consumo. Claro, la gente ya no puede comprar. No puede comprar y es un ciclo. Este es el ciclo de la economía. ¿Qué se tiene para romper eso? Hay gente que dice hay que imprimir más plata, hay que estímulos. Entonces, ¿cómo el Banco Central en este caso? ¿Cuál es el rol del Banco Central ahí? Sí, buena consulta, porque en el fondo estamos en este ciclo económico que no va a cambiar si es que no hay un crecimiento económico, y ahí es cuando el rol del gobierno, que en el caso sería el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, y del Banco Central, es decir, ya, a ver, nosotros tenemos que hacer alguna acción que permita reactivar la economía de alguna forma, y el Banco Central lo hace a través de la TPM, que es la tasa de política monetaria, que impacta en el precio de los créditos de consumo, en las tasas de interés, y el gobierno lo hace a través de una inyección monetaria, porque tanto el gobierno, que tiene fondos soberanos,
cómo el Banco Central, que tiene reservas nacionales, tiene un dinero para momentos de crisis. Entiendo. Entonces ellos guardan este dinero para épocas como lo que está ocurriendo ahora. No es dinero que ya está impreso, sino que es dinero que está guardado como en arcas, como... Exacto. Ya. Porque es gravísimo que un banco central se ponga a imprimir dinero de manera indiscriminada. ¿Qué puede pasar si un país empieza como a imprimir dinero y gente que... Como que hay muchas fake news? ¿Podemos aclarar eso? Muy bueno, porque a mí, por ejemplo, cuando me dicen, ya, pero imprimamos más dinero, así todos tenemos mucha plata y ganamos todos. Sí. No es así, no es la cosa. Rápido, no, paremos un poco. Si se empieza a imprimir dinero de manera indiscriminada, se pierde el valor del dinero. Claro. Y eso tiene que ver con la oferta y con la demanda. Que mira, yo creo que todo se puede explicar con oferta y con demanda. ¿Ya? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Estamos en una economía donde tenemos, estoy dando un ejemplo, 1 millón de pesos en la economía global y tenemos una cantidad limitada de productos. Claro. Tenemos 1 millón de pesos, cantidad limitada de productos. Metes 10 millones de pesos y la cantidad igual de limitada sigue de siendo productos. Igual, claro. No es que los productos aumenten y todo aumenta. Entonces, la cantidad limitada de productos y hay muchísimo más flujo económico, claro. Cada producto te va a salir más caro. No es que si tú aumentas el flujo de dinero van a aumentar los productos y nos vamos a hacer todos millonarios y vamos a tener todos productos. No. Claro. Los productos son limitados, el flujo de dinero aumenta y sale más caro los productos y eso significa que aumenta el precio, aumenta la inflación y el peso chileno, y eso claramente no es bueno para nadie, porque claro. Al final, ¿qué va a haber? Una billetera llena de billetes que no valen nada, que es lo que ocurre en Venezuela. ¿Ya? Yo vi un documental de Johnny Harris, de un periodista, trabaja para New York Times, y él fue a Colombia, Venezuela también, y el dinero básicamente, como dinero ya no, como que servía más como materia prima, y la gente hacía carteras con el... Eso pasa en Venezuela. Hacían como cosas con... Envuelven regalos con billetes. Sí. Porque ya ahora podían envolver regalos con billetes porque sale más caro ir a comprar un papel de regalo. Entonces, imagínate... Qué brillo. Y ahí es cuando uno dice... O sea, ahí es cuando uno no puede llegar indiscriminadamente a imprimir dinero porque eso es lo que ocurre. Claro. O sea, los productos son limitados y no van a empezar a aumentar. Y es por eso que el Banco Central, y me encantaría que todos supieran su gestión en el último tiempo, que ha sido bastante buena porque desde que el Banco Central se volvió una entidad autónoma, se puso un objetivo de un IPC de un 3%. ¿Qué es el IPC? Sí. Ahora voy con la explicación. No, sí. Que clarificar las cosas. Sí, entonces... pero el objetivo... voy a terminar con el punto y voy a partir con el... Entonces, el objetivo del IPC, con el 3% le permitió al Banco Central que cuando el IPC bajara, inyectaba dinero. Cuando el IPC subía, contraía dinero y se mantenía en un 3% aproximado. Y si tú te das cuenta, se pudo llevar a cabo de forma muy ordenada y eso nos permitió a Chile tener un nivel de inflación súper controlado antes de la crisis, claramente. A lo largo de los años. A lo largo de los años. Y hasta que llega, el estallido social y la pandemia, que ahí... Exacto, porque ahí ya se vuelve un poquito más incontrolable la economía porque no todo depende del organismo, sino que depende de muchos factores internacionales. Bueno, y entendiendo un poquito qué es el IPC, el IPC tiene que ver con el índice de precios del consumidor, que lo calcula el INE, ¿ya? El INE, y lo publica todos los meses. Y es un promedio de una canasta base de consumo de un hogar, por ejemplo. Ya. Entonces, sí, lo he escuchado. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Chile, cuando la gente te pregunte en cuánto está la inflación, tú googleas INE.cl y ahí va a estar la inflación mensual. Entiendo. Que es complejo y... Como para ir cerrando el clima global, no llegamos como a la conclusión, Javi. ¿Cuál era perfecto. ¿Cuál era tu perspectiva? Como tú decías que igual es un poco negativa, pero igual querés ser no te gusta ser tan negativa. Ya. Bueno, en términos de conclusión, nosotros tenemos que saber que hay que ser cautelosos con el gasto y con la inversión, ¿ya? Seamos súper cautelosos porque efectivamente las proyecciones no tienen un panorama muy positivo. Entiendo. Entonces, conclusión, ser cautelosos,
tratar de identificar ciertas oportunidades que se dan frente a la adversidad y aprender. Y siempre el llamado mío va a ser a educarse. A educarse. A educarse, aprovechar este Es tiempo. Un buen momento para... Es un buen momento para educarse, porque estamos en un momento que efectivamente hay que ahorrar y aprender educación financiera desde lo más simple les va a permitir más adelante saber reconocer los riesgos y oportunidades del entorno. Perfecto. Javi, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde hablemos de esto? Ahora Las redes sociales van a aparecer promoción. por acá. Bueno, en Instagram, sobre todo en bluechip.finances_Chile me pueden encontrar. Sí. ¿Sí? Que claro, no hablamos de varios temas. Ahí la gente puede encontrar más o menos de lo que trata el proyecto de la Javi. Exacto. Y bueno, y el proyecto que si ustedes se meten al Instagram va a estar todo más o menos explicado. Y también el proyecto está en www.bluechipfinances.cl, que pueden encontrar también en el Instagram, donde van a tener una perspectiva de las instituciones financieras, las autoridades y los índices macroeconómicos. Por lo tanto, la invitación es a conocerla, a aprender un poco el contenido que hay adentro para nivelar la cancha en la educación financiera. Entiendo, genial. Gente, ya saben, pueden ir a ver a la Javi. Todos invitados. Todos invitados a ver sus proyectos, su Instagram. Y pucha, me encantaría como un podcast de 3 horas, como hablando de la perspectiva económica. A mí es un tema que me interesa harto, en especial cada año que crezco más y cada año que me hago más independiente, es como, puta, ¿cómo ahorro? Exacto. ¿Cómo invierto? Bueno, yo feliz vengo otro día. Genial. Su parte 2. Sí, parte 2. Y a nosotros nos pueden seguir en Conexión Creativa Podcast, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, prontamente OnlyFans. Su OnlyFans. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cachao? Las empresas ahora están teniendo OnlyFans. ¿Cachao? No, en serio. Como, ¿En serio? Why not? Why not? Notco tiene un OnlyFans. No te lo puedo Esto creer. no es un sponsor. No te lo puedo creer. Mira, ¿qué mostrarán ahí? Muestran como hamburguesas y dicen como, oh, juicy, como... Bueno, es una estrategia de marketing. Nosotros también lo vamos a hacer. Pero vamos a subir nudes, no, mentira. Esto editado. Ya, gente, nos pueden seguir. Cuídense, nos vemos en un próximo capítulo de Conexión Creativa. Muchas gracias. Que estés bien. Chao.